en esta posición. Vamos a pedir que pasen los niños para hacer oración por ellos. Pasen todos los niños. Y vamos a pedir también que Dios derrame su bendición sobre la vida de ellos para que el día de mañana o el día que el Espíritu ponga en sus corazones quién es Cristo Jesús para sus vidas, sean testimonios vivos de que es Dios quien hace la preciosa obra. Amén. Vamos a orar por cada uno de ellos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por este momento que podemos abrir tu santa palabra. Tu Espíritu Santo nos puede enseñar, nos puede hablar, nos puede redarguir, nos puede exhortar y nos habla, Señor, convicción, nos exhorta y nos habla, nos recuerda lo precioso del Evangelio. No solamente nosotros la necesitamos escuchar todos los días, también nuestros hijos, nuestras hijas. Señor, sé sobre sus vidas, sé sobre cada pequeño que está aquí delante, por los que no tal vez subieron aquí enfrente pero se quedaron. Sé con ellos también, Señor. Ten misericordia de ellos también. Ayúdanos a todos a poder así recibir tu palabra con un corazón dispuesto, con un corazón, Señor, dispuesto a escuchar tu voz, la voz que viene de ti, Señor, de tu palabra. Ayúdanos, pues te lo suplicamos por los méritos de Jesús, nuestro único Salvador. Amén. Amén. Abra su Biblia conmigo. Y yo voy a leer el capítulo 2, libro de Gálatas. Si abre su Biblia, capítulo 2, vamos a empezar con el versículo hasta el último versículo del capítulo. Y vamos a leer en alternado. Yo leeré el primero, ustedes el segundo. Y así terminaremos todos en el último versículo del capítulo, empezando con el versículo 11. Tenemos una serie que nuestro pastor nos dio de tarea para, como iglesia, caminar estudiando el libro de Gálatas. Y cuando lo tenga puede decir amén. Amén. Dice así el versículo 1, el versículo 11, disculpen, y ustedes el número 12, y así vamos a ir todos juntos, uno por uno hasta el final. Todos juntos leemos el último versículo juntos. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaban, porque tenían miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban correctamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Versículo 15. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores,
¿Es por eso Cristo ministró de pecado? De Ninguna manera. Porque si las cosas que destruyen la Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que hago ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. Tome su lugar. Es un privilegio poder abrir nuestra Biblia y poder estudiar el libro de los Gálatas. Hermanos, el libro de los Gálatas es una epístola que Pablo diría es el corazón de Pablo. Es más, si tú abrieras el corazón del Pablo se emocionaría tanto, tiene tanta pasión de este libro, porque es un libro que lo llena de emoción, lo llena de gran sentimiento. Siempre en la escuela decían, leave the big leagues with the big leagues, little leagues with the little leagues. Eso quiere decir, las cosas grandes déjalas con las cosas grandes y las cosas chiquitas con las cosas chiquitas. Por ejemplo, hermanos, ¿qué color es la carpeta de la iglesia? Hermanos, ¿importa? No importa, ¿verdad? Si la pones roja o blanca o verde. Pero qué cuidado cuando se habla de una doctrina que va a mover, por ejemplo, la justificación de tu salvación. ¿Es por tus obras o por gracia? Oh, we're talking about big leagues. Estamos hablando de cosas grandes. No estamos hablando del color de la carpeta, si te gustó ese canto. No, estamos hablando cosas grandes. Y Gálatas hace eso. Por eso el corazón de Pablo está muy emocionado. Porque Pablo considera esta una epístola de guerra. Algunos comentaristas dicen que si la epístola a los romanos vino de la cabeza de Pablo, pues la epístola a los Gálatas viene del corazón de Pablo. Hermanos, el corazón de Pablo está en el libro de los Gálatas. Porque es una declaración de guerra contra, ¿sabes contra qué? Contra el legalismo. ¿Cómo se llama mi tema? ¿Alguien? El corazón legalista. ¿Y sabe qué le puso, hermanos? La iglesia legalista. ¡Amén! ¿Quién dice amén? Nomás yo solo. El corazón legalista. Y este era Gálatas. Por eso Pablo considera esta una epístola de declaración de una guerra. ¿Por qué? Porque el corazón, como aquí vamos a ver, es una epístola donde el legalismo está bien metido a la iglesia. Es más, Martín Lutero llegó a decir las palabras: esta es mi epístola favorita. Dijo que esta epístola, dijo Martín Lutero, yo me caso con esta epístola. ¿Sabe por qué? Porque de eso se trató la Reforma. La Iglesia Católica Romana decía, no, es por obras. Es por obras.
Cuando Martín Lutero dijo, no, es por gracia. Por eso Martín Lutero dijo, yo me caso con esta epístola, que es la reforma, que es el corazón del evangelio. Él más dijo, es la magna carta de la iglesia. O sea, la carta suprema, la justificación por la gracia a través de Cristo Jesús. Está en el corazón del evangelio. Esta es la epístola también, querida iglesia, de un hombre que Dios usó muy grandemente. Se llamó John Wesley. Cuando tengas la oportunidad, lee un poquito de quién fue John Wesley, un misionero que vino a América y predicó por primera vez a los indios. Sí, quiero recordarte, este lugar no es de americanos, brothers. No es, hermanito, es de indios, brother. Amén. Hermano, tú y yo estamos más cercanos a los indios que a los americanos, brother. Gloria a Dios, hermano. Hijo, los más poquitos dijimos gloria a Dios. Está bien. No hay problema. Una vez estuve en Michigan y estaban como 100 güeros y se levantó un indio y les dio una exhortada de 1 hora y les dijo, ustedes son los inmigrantes, yo soy de aquí, bye bye, les dijo, bye bye, no deben estar aquí. Yo soy contigo, brother, soy mexicano, brother. Y yo me sentí tan contento y dije, wow. Y cuando empecé a leer John Wesley y empecé a ver que él vino a América como misionero a los indios, sí, dije, wow, qué bendición. Y las palabras de John Wesley fueron estas. Él dijo, yo vine a América a convertir o a predicar a los indios, pero ¿quién le va a predicar o quién va a convertir? A John Wesley. ¿Te ha pasado eso? Si viste la película de Superman, ¿quién ha visto Superman? Hermano, levanta la mano porque yo sé que sí la has visto. ¿Sí? Cuando Superman pesca a la muchacha, ella le dice, you got me. Tú me agarraste a mí. But who's got you? Y John Wesley dijo eso. Bueno, no así, no pescó a alguien, no. Pero él dio a entender, yo voy a predicar a los indios, pero ¿quién me va a predicar a mí? Y si tú lees esta historia, él regresa a London y conoció al Señor y luego regresó. Este es John Wesley. Entonces estamos por considerar la santa palabra de Dios, porque es lo que se trata el libro de Gálatas. Es un movimiento espiritual grande. Cuando consideramos los avivamientos más grandes toman lugar cuando se predica el evangelio puro, el evangelio que es real. Y es lo que pasó en el tiempo de John Wesley. El Espíritu Santo vino y habló de una manera donde muchas gentes se convirtieron en ese tiempo. Y es una epístola de la cual Gálatas declara. Y se puede decir que Gálatas es una declaración muy fuerte de la defensa de la doctrina de la justificación por fe solamente en Cristo Jesús. Así es, amén, así es. Hermano, estamos hablando de ligas mayores.
Esta es una verdad vital que necesita predicarse todos los días. ¿Por qué? Porque la libertad viene a gran precio, querida iglesia. La sangre de Cristo. Y todo lo que se afronta contra eso, la iglesia debe defender. Debe resistir. No solamente un pecador es salvo por la gracia de Dios a través de la fe, pero también el pecador vive por la gracia de Dios cada segundo de su vida. ¿Sí me escuchaste bien? Cada segundo de su vida. No es cada vez que te juntas con tus hermanos te acuerdas de la gracia. Es todos los días. Es un estilo de vida. Y es lo que vamos a considerar en esta tarde. Vamos a considerar nuestro primer punto, que es el error. El error se resiste. Y tú me vas a decir, ¿cuál error, hermano Rubén? Pues, ¿sabes qué? Un error muy grande entre dos apóstoles grandes. Amén. Está de un lado el apóstol Pablo y está del otro lado el apóstol que antes se conocía como Cefas, arameo. Cefas era arameo, el cual era Pedro. Y tú dirías, no, pues yo soy de Pedro. Uno decía, yo soy de apóstol, yo soy de Apolos. Hermanos, eran personajes grandes. Pedro, el gran Pedro que en una predicación más de 3,000 se convirtieron, amén. Amén. Y al otro lado estaba Pablo. Hermanos, no eran jóvenes que estaban apenas conociendo la palabra de Dios. Eran hombres del Nuevo Testamento, son los que se hablan más. Titanes. Eran grandes hombres. Es más, hombres usados por Dios. No grandes hombres, hombres usados por Dios. Y en el versículo 11 empezamos a ver el error. ¿Qué se hace cuando hay un error dentro de hombres como Pedro, como Pablo? No estamos hablando de algo ligero. Dice el versículo 11, si lo lees conmigo, pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pablo resiste a Pedro porque Pedro estaba en un error. Tú me dirías, ¿Pedro cometió un error? ¿Se puede cometer un error después de caminar tiempo con Dios? Algunos consideran que si fue antes de Hechos 15 o después de Hechos 15, donde los gentiles se juntaron con los judíos. Y los judíos querían hacer los judíos a los gentiles, que cumplieran la ley, que se circuncidaran. Y Pablo dice que lo resiste. Cuando vino a Antioquía, le resiste. ¿Cómo, hermanos? Cara a cara. Hermano, ¿te imaginas dos hombres grandes? Pablo resiste a Pedro en privado. No, público. Hermano, estás en medio
de dos grandes hombres que aman al Señor. Amén. Pablo ama al Señor. Pedro ama al Señor. Pedro ama al Señor. Pedro fue el que escuchó de su Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pedro, ¿de verdad me amas? Sí, Señor. Señor, tú sabes todas las cosas. Pedro amaba a Cristo. Y hay una diferencia, hay un gran error, el cual Pedro está cometiendo. Y como líderes, querida iglesia, a veces podemos cometer errores. Y qué importante es resistir, poner presión, especialmente si se está lidiando con una situación grande como la justificación por obras o por gracia. Que alguien te diga a ti y que tú escuches, ¿sabes qué, hermano? Tú eres salvo por obras. Nomás no me falles ningún sábado porque ya te me vas al infierno. Hermano, no me falles en esto, hermano, no. O sea, reglas. Dice que Pablo lo resistió. Dice el versículo 11, porque era de condenar. Y lo hace cara a cara. ¿Ustedes creen que Pablo amaba a Pedro? Sí, lo amaba. Es su hermano. Es su hermano. Y lo hace en público, pero de seguro fue una resistencia con amor, pero con firmeza. Pedro, no puedes hacer eso. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Pues Pedro estaba actuando diferente cuando venían los hermanos judíos y se comían unos tacos de barbacoa. Y él se venía para acá y decía, no, yo nomás con los judíos. Pero mientras ellos no estaban, se comían los tacos con el chile y todo. Y ¿cómo estamos, brother? Bien. Y nomás que venían los judíos, ay, sorry, brother, yo no puedo hablar contigo porque tú eres gentil. Es más, tú no eres circuncidado, yo sí. Hermanos, había una hipocresía. Dicen que los mejores actores están en la iglesia. Amén. Amén. Híjole, grano. Hermanos, ¿será cierto? Hipocresía. Legalismo. Flota bonito. Y te quiero decir que si naciste en la iglesia, te fluye mejor. ¿Sabes por qué? Yo lo digo porque yo nací en la iglesia. Y los que olemos eso, lo olemos muy bien. ¿Sabes por qué? Porque yo y tú somos muy buenos para ser legalistas. Gloria a Dios, amén. Hermano, confiesa tu pecado. Yo lo confieso todos los días. Señor, perdóname, échame la mano, Señor. ¿Sabes por qué? Porque eso se le llama un neonomos. Nomos en griego quiere decir ley. Neo quiere decir nuevo. Somos buenos para hacer nuevas leyes. Y Pedro está haciendo una nueva ley. O sea, es hipocresía. Y Pablo dice, ¿por qué te estás mostrando como un hipócrita frente a tus hermanos judaizantes? Dice que Pablo le resistió. Versículo 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo como los gentiles, pero después que vinieron se retraía, o sea, Pedro, y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Tenía qué? Miedo. Scared, you scared. A veces le tenemos más miedo al hombre que a Dios. Amén. Hermanos, ¿a quién le debemos tener temor? Al Señor. A Dios.
El hombre solamente puede matar el cuerpo. Al que debemos de tenerle temor es a Dios. Y Pedro le tenía temor a los judaizantes. Y se portaba diferente cuando ellos entraban en la escena. Cuando ellos entraban al cuarto, se portaba Pedro diferente. Tanto que Pablo lo resistió. Y eso se hace con el error. Cuando hay error, hermanos, se debe de resistir. Se debe de parar. Yo estoy seguro que Pablo lo hizo con amor, pero con firmeza le dijo a Pedro: Pedro, no está bien lo que estás haciendo. Y lo paró en público, hermanos. Lo paró. Dice el versículo 13: y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, ¿sí te acuerdas de este Bernabé? El cual es conocido como el hermano de consolación, ¿verdad? ¿Te imaginas, hermano? Hasta arrastró a Bernabé. Pedro se lo llevó: vente conmigo, tú estás a mi lado. Y Bernabé dijo: yo estoy al lado de Pedro. Y Pablo dijo: pues también estás mal. Hijo, se echó a dos. Y ya son 2 contra 1. Hombres grandes, hermanos. Hombres que la iglesia estaba, primero era Pablo contra Pedro, pero ahora se le agregó al equipo de Pedro, se le agregó Bernabé. Ya son 2 contra 1. ¿A quién le hacemos caso? ¿A quién? ¿A quién no era pelea de chiquitos, hermano? ¡Grandes! Arrastró a Bernabé. Dice que fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y el versículo 14: pero cuando vi que no andaban, ¿cómo? Rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro: ¿de qué? Delante de todos. ¿Lo metió a un cuarto? Hermano, ¿se acuerda cuando Apolos estaba predicando? Es mi iPad, hermano. ¿Quién está hablando aquí? Ok, un comercial. Ya se me fue el avión, ¿no? Es lo bonito. Que no lo metió a un cuarto. Sí, no lo metió a un cuarto, hermano. Y Apolos, cuando hablaron con Apolos. Sí, dice, ¿cuál cuarto, hermano? Sí, cierto. No lo metió a un cuarto, Priscila y Aquila, ¿verdad? Este hermano sigue aquí. A ver, vamos a parar aquí. Ok. Es interesante cómo a Apolos sí lo metieron a un cuarto, le dijeron en secreto. Exacto. Pero a Pedro no. Pablo le dijo en público. Tal vez habían 100, 200 hermanos, y lo dijo en público, porque eso se tiene que hacer en público. Aclarar. Y ese es nuestro segundo punto. No solamente el error se resiste, que vimos del versículo 11 al 14, se resiste cara a cara, se resiste para parar, y se resiste y se hace en público. Pero también el evangelio se aclara. No hay nada más bonito que el agua clara, ¿verdad? Cuando tú ves algo claro, ¿acaso no se ve bonito, hermano? Sí. Cuando has ido a Corpus, ves el agua y te metes y no ves claro, ¿verdad? Dices: ¡ay, qué habrá por aquí! Aguas negras, aguas que dices, habrá un tlacuache o algo, ¿verdad? Pero cuando lo ves bonito, así como Acapulco
como Cancún. Como Tampico. Sí, cada quien con su pueblito, ¿verdad? Cada quien le echa ganas a su. ¿Te imaginas? Cuando es clarito, pues te dan ganas de meterte, ¿verdad? Entonces se aclara, y eso es lo que hace Pablo en el versículo 15. Dice Pablo: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Amén. Hermano, repítelo conmigo: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. En Jesucristo. De Jesucristo. Si hay algo que te pudieras llevar en esta tarde, hermanos, es esta preciosa doctrina. Solamente a través de Cristo, hermanos. El hombre no es justificado por las obras. Es más, tus mejores obras delante de Dios son trapos de inmundicia. Busca esa palabra en griego y lo vas a entender. Es muy fuerte para que te lo diga aquí, pero estúdiala en griego y vas a decir: ya entiendo. Tus mejores obras son trapos de inmundicia. Y Pablo lo aclara. Aclara el Evangelio. Dice una vez más el versículo 16: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie, hermano, si había alguien que tenía credenciales, era este hombre que está hablando. ¿Y sabes qué dijo de sus credenciales? De maestría, de quién sabe cuántos maestrías tendría. Sinceramente, hermanos, si tú estudias la vida de Pablo, yo podría decir fácil: Pablo fue a la escuela toda su vida, casi, hermanos. Tenía como 3, 4 maestrías a los pies de Gamaliel. Si hay alguien que podía decir, pero él dijo: todo esto lo tengo por estiércol, por basura, para ganarme a Cristo. Y no me interesa saber nada más que Cristo y Cristo crucificado. Amén, amén, así es. Hermanos, y Pablo sabía bastante. Amén, amén, El Evangelio se aclara. El Evangelio se dice, se afirma. Justo solamente por Cristo. No por la ley. Versículo 17. Y buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministró de pecado en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Nomás ponte a pensar en esto. Cada vez que tú pienses que tú tienes en lo más mínimo algo que ver con tu salvación, que tú digas: es que yo soy un poquito bueno, no soy tan malo, hermanos. No soy tan malo, hermanos. Hay algo bueno en mí.
tú básicamente estás diciendo el sacrificio de Cristo no tiene valor. Tiene un poquito más valor lo que yo he hecho en mi vida. Hermanos, yo no he matado, yo no he robado. Hermanos, yo no soy tan malo como usted me lo pinta, hermanos. ¿Qué concepto tenemos de nosotros mismos? Charles Spurgeon decía esto: que los hombres nos creemos tan buenos que hace cuenta, si tú vendes frutas y tú tienes, por decir, 2 manzanas, y tú tienes un barn es un lugar, una granja, donde tienes todas las manzanas que has recogido de todos tus millones de acres que tienes y los has puesto en una granja grandísima. Pero tú vienes delante de Dios y lo más le dices: Señor, yo no soy tan pecador, mira, nomás tengo 2 manzanas que representan mi pecado. Dice Charles Spurgeon, Dios te dice: mi hijo, voltea la cara para que veas cómo todas las frutas que están dentro de atrás reflejan tu horroroso corazón lleno de pecado, más que no lo ves. Por eso dice Mateo 5:3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Bienaventurados los que voltean y dicen: man, Señor, yo estoy lleno de pecado, échame la mano, Señor. Si tú no me das vida, Señor, yo no puedo vivir. Por eso tu palabra dice que no hay justo ni aún uno. El evangelio es claro. Solamente hubo uno, Cristo Jesús. Y Él se hizo pecado para que tú y yo obtuviéramos de su riqueza. Gloria a Dios, mi hermano. Qué privilegio. Qué privilegio que tú y yo podemos abrir la santa palabra de Dios y recibir este regalo. Y es Pablo que está aclarando el evangelio a Pedro. Versículo 19, una vez más: con Cristo, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Hermanos, ¿tú quieres vivir para Dios? Y aquí está, ¿cómo podemos vivir para Dios? ¿Cómo podemos vivir? Fíjate, si eres muy legalista, tú eres un neonomos. Pero si eres una persona que todo dice: es que por gracia, y nomás estás haciendo pecados, no has conocido realmente a Cristo. Eso se llama libertinaje. Cuando no tienes temor, cuando no tienes amor por la ley. La ley es buena. Es más, en el libro de Salmos, capítulo 19, del versículo 7 al 10, habla de 6 sinónimos de la ley. Y tú los vas a leer. Los preceptos de la ley, los mandamientos, son puros, son perfectos, son limpios. La ley no te justifica, es cierto, pero la ley sí te santifica. Y
Pablo dice, ¿cómo entonces? Pues aquí está, versículo 20. La gracia se vive solamente a través de Cristo. ¿Lo puedes decir conmigo? La gracia se vive solamente a través de Cristo. Y aquí Pablo empieza a decir, versículo 20, muy conocido entre nosotros, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la fe, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, ¿acaso Pablo no era lo que ha siempre predicado? Pablo siempre predicó así. Nunca Pablo dijo que eran sus obras. Nunca era la circuncisión. Nunca Pablo actuaba diferente cuando llegaban los hermanos judíos. Es más, si tú te acuerdas, en el libro de los Hechos, cuando Pablo tenía la oportunidad, porque nosotros sabemos que Pablo fue llamado a los gentiles y Pedro a los judíos, ¿verdad? Exactamente, sí. Pero cuando Pablo iba a las iglesias o entraba a una ciudad, ¿a dónde iba primero? A la sinagoga. A la sinagoga con sus brothers judíos, porque los amaba. Pero Pablo no fue llamado a los judíos, pero tenía una carga por ellos en su corazón. Exactamente. Hermanos, Pablo amaba a Pedro. Y a tanto a Pedro. Es más, Pablo decía, yo no le llego a Pedro, man. Yo soy el más chiquito de los apóstoles. Yo soy casi como el abortivo. Yo no me considero como Pedro, como Juan, como él. Pablo decía, hermanos, ¿y qué corazón de Pablo de verdad? Me encantó un comentario una vez que escuché de Pablo, y hay muchos. Dicen que Pablo no dejaba de escribir de Cristo, de su justificación en Cristo y Cristo y Cristo, porque el Espíritu Santo no dejaba de escribir en el corazón de Pablo. Y qué hermoso, hermanos, cuando el Espíritu Santo hace una obra tan preciosa en el corazón del creyente. Amén. Amén. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? En el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Una persona crucificada no puede hacer nada por sí mismo. Es una obra preciosa del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, la gracia de Cristo es nuestro último punto. Se vive. Amén. Amén. La gracia de Cristo se vive, hermanos. Hermanos, ¿estás viviendo ahorita? ¿Sí? Así es. Hermano, ¿qué has sentido cuando vas manejando y abres la ventana y sientes que el aire te da? Como que, qué bonito se siente que estás viviendo, ¿verdad? Sintiendo el aire, sintiendo el calor, sintiendo el momento, disfrutándolo. La gracia de Dios se vive. La gracia de Dios se perdona. Hermanos, ¿tú crees que Pablo perdonó a Pedro? Sí. Sí, lo perdonó. Y le dijo, también te perdono a ti, Bernabé. Y Bernabé dijo, gracias, porque yo también necesito tu perdón, Pablo. Hermanos,
Hermanos, ¿tú perdonas así? Híjole. Pablo perdonó a Pedro, a Bernabé, a los hermanos judaizantes que también dijeron, sí, cierto, estamos mal, man, la regamos, es un error, grande error. Perdónanos, Pablo, porque la salvación es por gracia. Nada que ver con nuestra circuncisión, nada que ver con los... No, perdónanos, Pablo, ayúdanos. Gracias por mostrarnos. La gracia se vive, hermanos. Y lo que está diciendo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual, ¿qué? Me amó. ¿Sabes por qué tú amas a Dios, a Cristo? Porque Él te amó primero. Amén. Porque el Espíritu Santo que está obrando en tu corazón te está llevando a pastos verdes, te está llevando a que ames a Cristo. Hermanos, lo que tú y yo sabemos, lo poquito que sabemos de su palabra, ¿sabes por qué? Porque el Espíritu Santo lo ha revelado en nuestro corazón y nos ha enseñado y nos sigue enseñando. Y lo que vivo en la fe, ahora lo vivo en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Amén. Qué hermoso. La gracia se vive. La gracia, cuando se vive la gracia, se perdona, se ama, se restaura. Qué bonito es la restauración, ¿verdad, hermanos? Amén. Qué bonito es cuando Dios hace una restauración. Hace poco llegué a conocer a dos hermanos que admiro con todo mi corazón. Grandes predicadores. Y hace poco escuché a uno decir, no lo podría ver predicando a ese hermano. Y puso mi corazón triste porque dije, ¿acaso Cristo nos ha perdonado así? Cuando le hemos fallado a Dios, ¿acaso Cristo nos perdona a la mitad? ¿Acaso Cristo nos ha mirado y nos ha dicho, no hombre, pues tú ya la regaste, ¿no quieres que te dé otra oportunidad? Y son hombres que admiro, respeto mucho, que amo. Pero sí puso mi corazón triste decir, Señor, ayúdanos a entender qué tan bajo hemos caído. Porque se dice que cuando te quieres parecer más a Dios, es cuando tú mismo otorgas el perdón. Es cuando te miras o te pareces más a Dios. Hace poco vi eso muy de cerca.
me gustó mucho como Dios, en menos de 5 minutos después de una diferencia de un familiar mío, se acercaron y se pidieron perdón. Y yo nomás escuchaba y escuchaba y empecé a llorar. Hermanos, qué bonito es la restauración. Qué bonito cuando se reconoce decir, man, I'm sorry, perdóname. Es cuando más nos parecemos a Dios. Porque la gracia se vive. Se restaura. Pero ¿sabes qué? Sobre todo como dice el versículo 21. Léelo conmigo y terminamos con este versículo. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Sabes? Como John Wesley, yo una vez iba hacia Reynosa y es interesante porque cuando leía la historia de John Wesley, me acordé bastante que hace exactamente como unos 20 años, yo iba hacia Reynosa y yo le iba diciendo a Dios lo que John Wesley le estaba diciendo a Dios. Yo iba a Reynosa pensando que yo iba a convertir a todo Reynosa para Cristo, cuando Dios se estaba riendo y dijo, mi hijo, primero te voy a convertir a ti. Y nunca pensé que Dios iba a usar a un ex músico de Luis Miguel. Y dijo usted, ¿qué? ¿Un ex músico de Luis Miguel? Sí, un ex músico de Luis Miguel. Es más, un ex pianista, excelente pianista de Luis Miguel. Usted sabe que Luis Miguel, muy conocido en México, casi en todo el mundo, y él agarra de los mejores músicos. ¿Quién iba a decir que cuando yo fuera a Reynosa Dios iba a usar a un tipo así? Y lo digo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque este pastor me discipuló a mí, me compartió el evangelio, y por la gracia de Dios yo llegué a entender el evangelio. Más bien el Espíritu Santo me lo abrió de una manera que lo pude entender, y yo me quedé plasmado porque dije, wow, Señor, ahorita el corazón de este pastor, y sigue siendo el mismo corazón, él tiene el deseo de poder hacer discípulos para Cristo. Y si hay algo que Gálatas quiere abrirnos muy claramente, es que solamente es la justificación a través de Cristo, haciendo discípulos para Dios, para Cristo. Y es un privilegio grande. ¿Por qué? Porque él canta un canto y dice esto, y cuando estaba leyendo este canto me acordé mucho de la iglesia de los Gálatas, porque yo te podría asegurar que la iglesia de los Gálatas no le hubiera gustado este canto por la letra. Como eran tan legalistas, no podían absorber lo que Pablo estaba diciendo.
Por eso Pablo decía que era la magna carta de la iglesia. Entonces, fíjate, este canto dice así. Y este canto habla de una transformación en el corazón. Cuando primera vez lo escuché, no dejaba de llorar, porque es muy cierto, dice este canto. Dice, fue algo así como lluvia en tierra seca, un rayo de luz de repente en mi obscuridad. Fue algo así como estar en cadena perpetua y una mañana escuchar, te doy libertad. Y siendo un vil pecador, hoy como en tu mesa, solo su gracia le basta a mi corazón. Altísimo Señor, en mi bajeza me has mirado y me has tendido la escalera de tu amor. Tu perdón me puso alas, oh Jesús. Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Y dice la última frase. Fue algo así como estar en el abismo más hondo y unos segundos después sobre las nubes volar. Fue algo así como ser un peregrino cansado que toca la puerta y le dicen, te tengo un lugar. Y siendo un vil pecador, hoy como en tu mesa, solo su gracia le basta a mi corazón. Hermano, solamente la gracia de Dios le basta a nuestro corazón. Solamente Cristo. Es la obra de Cristo, su preciosa obra. Mi deseo es que Dios te bendiga.